Esta mañana estaba leyendo la historia de un hombre que dice que iba en un vuelo, en un avión, y él está en la ventanilla y va leyendo un libro, va leyendo la Biblia. El que está sentado del lado de él se siente raro, se siente atraído hacia lo que aquel está haciendo, leer la Biblia. ¿Quién lee la Biblia en este tiempo? Y ese hombre le dice, ¿y qué estás leyendo? Él ya había visto que era la Biblia, pero se estaba haciendo el que no sabía. ¿Qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo la Biblia. Ah, ¿y qué estás leyendo? Él le dice, estoy leyendo la historia de Jonás. Y este hombre se pone como a reír sarcásticamente, ¿no? Es un ateo. Y le dice, ¿y tú de verdad crees que la historia de Jonás fue real? Eso que una ballena se tragó a ese hombre y duró varios días allí, él le corrige y le dice, bueno, la Biblia no dice que es una ballena, la Biblia dice que es un gran pez. Ahora no sé qué. Pero bueno, como sea, me parece una tontería, dice aquel hombre. El que iba leyendo, el creyente, le dice, bueno, te cuento que de verdad no sé ni cómo explicártelo. Yo lo que sé es que la Biblia dice eso y yo lo creo. De todas maneras, cuando yo esté en el cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo lo hizo. Es lo que este hombre dijo. Y el otro se ríe más irónicamente y le dice, ¿y si Jonás no está en el cielo, sino que está en el infierno? Entonces el hermano lo mira y le dice, bueno, si está en el infierno, entonces usted tendrá la oportunidad de preguntárselo personalmente. Y quizás esto es lo más jocoso de lo que hoy voy a hacer, porque hoy voy a hablar sobre el tema el destino final del pecador no arrepentido. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. El destino final del pecador no arrepentido. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es una promesa para los que vencen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda. El destino final del pecador no arrepentido. A mis 15 años, quizás comencé a notar cómo Dios había comenzado a tratar conmigo. A los 16 di ese paso de fe, de entregar mi corazón a Jesús. ¿Cómo comenzó ese proceso de Dios en mi vida? Comencé a pensar en la muerte por primera vez. Un joven de 15 años no piensa en la muerte, pero en ese tiempo, como se lo he contado en otras oportunidades, estaba una guerra que amenazaba en convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Era la guerra del Golfo Pérsico. Por primera vez se utilizaban bombas químicas, bombas biológicas a gran escala, y los noticieros, que son especialistas en sobredimensionar los males, y yo tengo 15 años, todavía no la experiencia que tengo hoy, yo escucho los noticieros y yo le creo como a los 10 días, más o menos, después de investigar y procesar, pero en ese momento yo lo capté muy deprisa. Y recuerdo que algunos decían, el viento va a soplar tan fuerte que las bombas químicas, sus químicos van a llegar a las costas de Venezuela. Entonces yo dije, me morí. Ya estoy muerto. Pero el problema no era, para mí el problema no era morir.
yo estaba pensando que me iba a encontrar con Dios. Es decir, sin ser evangélico, sin leer la Biblia, tenía una seguridad, una certidumbre de que había algo más allá de la vida humana y que existía un Dios que gobernaba el mundo y era un Dios justo y era un Dios recto. Y yo decía dentro de mí con esa edad, yo sé, estoy seguro que si me presento delante de Dios no habrá manera de escaparme de su juicio porque bueno no soy. En pocas palabras, sabía que mi destino final es ese lugar que la Biblia llama infierno. Aunque el tema del infierno puede resultar perturbador, la enseñanza explícita del Señor Jesucristo sobre ese lugar nos obliga a abordarlo con toda la seriedad del caso. Y estamos hablando de evangelismo, y estamos hablando de predicación, y estamos hablando de salvación. Y no podemos tocar todos estos temas dejando a un lado esta realidad bíblica, el destino final de los que no buscan a Dios, de los que no creen en Jesús, de los que no se arrepienten de sus pecados. Y lo primero que quiero enseñarles en esta tarde es que el infierno es un lugar real. ¿Por qué digo que el infierno es un lugar real? Digo que es un lugar real porque la Biblia enseña que es un lugar real. Marcos 9, versículo 43 al 46, y escúchame. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Manos y pies, expresiones de este pasaje. Si tu mano te impide ir al cielo, pues córtatela. Si supieran ustedes que en la historia, en muchos casos, en muchos lugares, predicadores hicieron que la gente se cortara la mano y se sacaran el ojo y se cortaran un pie. No era eso lo que Jesús estaba diciendo. Jesús está utilizando un recurso literario llamado hipérbole, que es una forma de exageración. Y lo que Jesús está diciendo entre las palabras que está expresando es que debemos estar dispuestos a sacrificios excepcionales y a medidas drásticas para apartarnos del pecado y seguir nuestro camino hacia el reino de los cielos. Pero una y otra vez, que es lo que quiero destacar, una y otra vez menciona el infierno como un lugar y no como un estado emocional. El infierno es un lugar, no una condición como algunos creen. Algunos nos dicen que hacemos nuestro propio infierno, otros se expresan y dicen, yo estoy ya viviendo un infierno en la tierra. No, usted tiene problemas en la tierra, pero usted no tiene ni la menor idea de lo que es el infierno. Algunos hacen su propio infierno, dicen ellos, refiriéndose a las condiciones deprimentes que creamos a veces para nuestra propia desgracia. Pero la Biblia enseña que el infierno es un lugar y no es una condición. En Lucas capítulo 16, versículo 28, esa famosa parábola de el rico y Lázaro, cuando el rico ya ve que no hay manera de escapar de ese lugar, he dicho lugar, le dice a Abraham, por favor envía a alguien allá afuera, envía a Lázaro a que le predique a mis 5 hermanos. ¿Y sabe lo que dice al final? Dice, para que ellos no vengan aquí. No es una condición, es un lugar. Es un lugar, según las Escrituras, un lugar que originalmente fue creado
para Satanás y sus demonios. No fue un lugar hecho para los seres humanos. No fue un lugar hecho para ti o para mí. Fue un lugar diseñado como un lugar de castigo para ese ángel rebelde llamado Satanás y todos sus demonios. Mateo 25, puedes buscarlo en tu Biblia. Versículo 31 al 41, lo voy a leer, son 10 versículos, presta atención. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la venida de Cristo al final, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Qué va a hacer? Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los cabritos para acá, las ovejas para acá. Y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, ¿cuántos son ovejas? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba creado originalmente? Según este pasaje de las Escrituras, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Yo quiero que usted tenga eso bien claro. Algunos creen que Dios hizo el infierno para los seres humanos, y no es así. Fue creado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 8:29, Mateo 8, versículo 29, cuando Jesús llega a Gadara, ustedes saben lo que pasó allí, ¿verdad? Sale un demonio, un endemoniado, mejor dicho, lleno de muchos demonios. Y los demonios hablaban por la boca de aquel endemoniado. ¿Sabe qué le dijeron aquellos demonios a Jesús? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y a mí me llamaba la atención esto, porque los demonios saben que hay un día y hay una hora determinada por Dios cuando ellos serán juzgados, castigados por siempre en este lugar llamado infierno. Y lo que me llamaba la atención es que parece que hay algunos demonios que son más sabios que mucha gente. Ellos están claros a dónde van. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo quiero comenzar diciendo que este lugar es un lugar real. No es un lugar o una condición emocional del ser humano. Es un lugar físico. Es un lugar real. Y ese lugar real fue creado originalmente ¿para quién? Satanás y sus demonios. Pero cuando tú sigues leyendo la Biblia sobre el tema del infierno, encuentras que a la final también muchos irán a ese lugar.
Lamentablemente debo decirlo, debo predicarlo. Y lo estoy predicando lleno de gracia y de verdad. No estoy aquí para condenar a nadie. No estoy aquí para señalar a nadie. Pero también debo hablar la verdad, porque la gente debe estar apercibida de lo que viene. Y hay un lugar de tormento que está diseñado para el diablo y para los demonios, pero mucha gente que decide ir detrás del mismo pecado de rebeldía del diablo y de los demonios, terminarán en el mismo sitio y en el mismo lugar que este ser malvado llamado diablo. Mateo 25, 41, lo voy a volver a leer. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, los impíos también serán enviados a ese lugar. Quiero que usted lo tenga claro, no solamente, aunque está diseñado para Satanás y sus demonios, muchos impíos irán a este lugar, porque escogieron seguir los mismos pasos de Satanás, que son la rebeldía y la desobediencia. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son estos impíos? ¿Quiénes son esta gente? Son los que transgreden la ley moral de Dios. Todo aquel que transgrede la ley moral de Dios, como en el mundo físico. Si usted pasa conduciendo y pasa con un semáforo en rojo, ¿qué cree usted que va a ocurrir con usted? Si usted trata de burlar a Hacienda haciendo triquiñuelas, ¿qué cree que va a pasar con usted? Todo aquel que violente de manera pequeña o grande la ley, pues tiene que saber que hay una sentencia, un castigo sobre su vida. Si el ser humano transgrede la ley de Dios, entonces, ¿qué puede esperar? La Biblia enseña que hay un castigo y ese castigo se llama el infierno. Apocalipsis 21, 7 al 8. Quiero leerlo. Apocalipsis 21, 7 al 8. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora lee el versículo 8. Dice: pero los cobardes. Me llama la atención que eso está en el primer renglón de la lista, los cobardes. ¿Sabe usted cuánta gente dejará ir al cielo por cobarde? ¿Tú sabes cuánta gente Dios está llamando y por miedo a enfrentarse a la burla, al señalamiento, al cuestionamiento, incluso a que su propia familia lo abandone, no dan el paso de fe? Pues por alguna razón en el primer renglón de la lista. Dice los cobardes, después que dice los incrédulos. Luego dice los abominables, los que hacen cosas horribles, los homicidas, los fornicarios. Me llama la atención una cosa, los años pasan y parece que la sociedad acepta algunos de estos pecados, los blanquean y lo hacen normales. Uno de esos pecados es la fornicación. Eso es normal. Todo el mundo necesita a una mujer, todo el mundo necesita a un hombre. Claro que es normal y claro que eso es verdad, pero está establecido que el hombre se comprometa y se case. Pero repito, la sociedad abraza estos pecados y los lava, los blanquea, los aceptamos y lo vemos como normal en este mundo humanista. Pobre de aquel cristiano que más que bíblico es humanista. Pobre. Dice homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras.
Y termina diciendo algo que me llamó también la atención, dice, y todos los mentirosos. Y este es otro de los pecados que blanqueamos, ¿no? Hasta le ponemos colores, la mentira blanca, la negra, la más o menos. Mentira es mentira. Y mentiroso es aquel que vive mintiendo. Entonces dice, mira lo que dice, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque el infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios, todo aquel que vive en pecado sin arrepentirse, lamentablemente va al mismo lugar como destino. Segunda de Tesalonicenses 5. No, segunda de Tesalonicenses 1, versículos 5 al 9. Espero que estén tomando notas. Este tema debería usted estudiarlo mucho esta semana. Y dice, segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 9, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y voy a hacer una pausa, porque este primer versículo, el 5, que acabo de leer, dice que los juicios de Dios, ¿cómo son? Justos. Porque a veces cuando leemos este tema decimos, oye, pero es que ¿por qué Dios hace esto? Usted debe saber que el Dios que nosotros predicamos es un Dios justo. Nadie va a ir al infierno por una injusticia. Vivimos, lamentablemente debo decirlo así, en un país, en un continente, en un mundo corrupto, donde los que son agarrados infragantes haciendo sus perversidades, sus fechorías, pero son de alta alcurnia y tienen dinero, pues pasan meses en juicio y a la final el juez dice, no hay suficientes pruebas para ponerle preso. O según le dice 1 año de cárcel, pero en una suite dentro de una cárcel. Pero le voy a decir una cosa, Dios es justo. Y a Dios no se le escapará nadie. Sigo leyendo el versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios, utiliza nuevamente el término justo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Yo estaba leyendo esto esta mañana y decía, pobrecitos los que me quieren atribular a mí. Porque aquí dice, en el versículo 6, y a vosotros que sois atribulados, el versículo 6, perdón, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aleluya, ese día va a ser glorioso. Cristo viene a buscar a su iglesia. Entonces los que han sido atribulados serán consolados viviendo con Él. Eso a mí me consuela, aunque aún no ha llegado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y dice el versículo 8, el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados daréis reposo con vosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Mira esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Yo llevo toda la semana, quizás unos 10 días, pensando en esto que estoy diciendo hoy. Y la motivación más fuerte de hablar esto es que no quiero ser responsable por la vida de ninguno
de ustedes. Yo me imaginaba que cada uno de nosotros estará algún día delante de Dios. Y yo dije, no quiero que ninguno diga, el pastor mío era Carlos Yélamo. Y yo tengo una excusa, Señor. Ajá, ¿cuál es tu excusa? El pastor que me diste. ¿Sabes? La primera excusa es la mujer que me diste. Algunos allá dirán el pastor que me diste. El pastor que tú me diste nunca me dijo eso. El pastor que tú me diste nunca me habló de eso. El pastor que tú me diste nunca me reprendió por esto. Y dije, Señor, se me metió el miedo al cuerpo. Se me metió el miedo al cuerpo porque después de ustedes voy yo. Y a mí me van a decir, tú eres Carlos Yélamo, ¿verdad? Han pasado antes de ti unos 50 y se han quejado mucho de ti. Estar en una iglesia no significa que vayas al cielo. Tener una Biblia no significa que vayas al cielo. Necesitas estar bajo la sangre de Jesucristo. Necesitas vivir una vida para Dios. No sé si me está escuchando. Entonces, el infierno estará poblado por personas que eligieron estar allí. Quiero que entiendas bien esto. No, porque Dios los va a mandar. No, es que no necesita Dios hacer ningún esfuerzo. La gente se está yendo sola. Ese lugar no fue diseñado para que tú estés. Ese lugar no está diseñado para que yo esté, ni mi familia esté, ni mis hijos estén, ni tu vecino esté, ni tu compañero de trabajo estén. No está diseñado para nosotros. Fuimos diseñados para vivir con Dios y tener una relación estrecha y de amor con Dios. Ese lugar está hecho, lo voy a repetir 50,000 veces, está hecho para Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que se siga esforzando por parecerse a estos personajes, terminará en el mismo lugar. Aquí es claro lo que dice la Biblia. Los cuales sufrirán la eterna perdición, excluidos. Mira, este es el real infierno, estar excluido de la presencia del Señor y de su gloria, de su poder. ¿Quiénes son estos que están excluidos? Dice el versículo 8, los que no conocieron a Dios. Pero, yo lo conozco, pastor, no hay problema. Entonces, ahí hay una coma y dicen, ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso ayer terminé exhortándoles en la reunión de matrimonios. Porque cuánta palabra hay, cuánto consuelo hay, cuánta exhortación hay, pero seguimos igual. No es cuestión de tener Biblia, no es cuestión de oír el evangelio, es cuestión de que lo que leo y oigo, lo vivo y lo practico. Porque ahí dice, los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, serán excluidos por la eternidad de su gloria. ¿Cuál fue el problema de Satanás? La desobediencia, la rebeldía. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva, los primeros humanos? Desobediencia. ¿Se puede ser cristiano, ser desobediente? Ni respondan. ¿Se puede venir a la iglesia y ser un rebelde? ¿Se puede tener conciencia de un hábito pecaminoso y seguir haciéndolo? Yo no quiero ser responsable de eso. Y estoy hablando con gracia. Déjame terminar. ¿Qué se experimentará en el infierno? ¿Cuántos chistes hacen de esto? En el infierno va a ser más chévere que en el cielo. Sí, porque todos
los artistas buenos que se mueren se van para allá abajo, entonces allá va a haber pura rumba, ¿no? Ignorancia total. ¿Qué hay en el infierno? No voy a ser exhaustivo, voy a leer solo 4 versículos. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un gusano perturbador. Que no hay manera de matar ese bicho, ese animal, y un fuego que nunca se apaga. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrá tanta ansiedad, tanta angustia y dolor que la gente crujirá sus dientes. Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No habrá reposo. Mateo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de los pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un tormento incesante e implacable. La parábola del rico y Lázaro, léala. Está muerto el pobre, Lázaro y el rico. Pero cuando usted lee el diálogo que Jesús revela y presenta, tienen conciencia. El tormento más grande del rico es tener una conciencia clara en el infierno. Oh, mira qué mal lo hice, no ayudé a nadie. Oye, envía a que le hablen a mis hermanos. Tenía una conciencia clara. ¿Saben lo que es terrible? Tener una conciencia clara por los siglos de los siglos en una condenación eterna. Porque estarán todo el tiempo pensando en lo malo que hicieron y en las decisiones malas que realizaron y en las oportunidades buenas que tuvieron y rechazaron por los siglos de los siglos. En esa parábola yo leo y entiendo que los seres humanos tendrán las mismas apetencias que tienen en la tierra. El rico le dice a Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me lo dé. Tenía sed. Es decir, en el infierno habrá sed. Y si hay sed, habrá hambre. Y si hay sed y hambre, habrá cualquier apetito humano, carnal, que usted tenga hoy. Pero ¿sabes cuál es la mala noticia? Que no se pueden suplir. Aquel que deja a Jesús por la fornicación tendrá ganas de fornicar, pero no podrá hacerlo. Aquel que deja a Jesús por la borrachera, pues sencillamente tendrá ganas de beber. Eso, tendrá ganas de beber, pero no podrá hacerlo. Eso es un tormento, por eso la Biblia dice es un lugar de tormento. Un lugar de sufrimiento eterno. Y yo sé que usted que me está escuchando y que me conoce muy bien, ahora mismo, y escuchando toda la serie completa de lo que he predicado, se estará preguntando, ajá, pastor, ¿y dónde queda el amor y la gracia de Dios? Sí, ¿dónde queda eso que usted tanto también enseña? Porque no veo eso pintado aquí. ¿Puede un Dios de amor condenarnos a nosotros al infierno si vivimos en incredulidad, en pecado y en maldad? En primer lugar, quiero decirle que el anhelo de Dios es la salvación de cada alma. Dios no quiere que nadie se pierda, y lo repito 1000 veces, nadie se pierda en el infierno. Dios no disfruta pensando enviar gente al castigo eterno, todo lo contrario. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice así: el Señor no retarda su promesa. A esa promesa se está refiriendo a la venida de Cristo. Cuando lees el contexto del capítulo 3, está hablando de la venida de Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Qué espera Dios que yo haga? Que me arrepienta. ¿Qué espera Dios que haga la gente que está ahí afuera? Y Dios está lleno de paciencia. Todos ustedes habrán escuchado esta semana, y a mí también me tiene así un poco, se juntó eso con lo que ya venía estudiando. Una discoteca en República Dominicana, el techo entero se cae, mata a casi todo el mundo, incluyendo el que estaba cantando. Un conocidísimo cantante. Y yo estoy siguiendo las noticias por el YouTube y todo. ¿Y sabes cuál es lo que más me impresionó de todo esto? El montón de cristianos que estaban en esa discoteca esa noche. Pastor, ¿pero cómo lo sabe usted? Ah, ¿cómo lo sé? Por la forma de hablar. Por la forma que hablaban los que se salvaron. Versículos bíblicos, reflexiones profundas. Ahora sí voy a predicar al Señor. Gracias por esta gran oportunidad. Y yo decía, eso está bien. ¿Pero qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? A mí me parece que a veces jugamos con nuestra salvación. Y yo quiero que usted entienda hoy, repito, yo no quiero ser responsable por ti. Y no me voy a guardar nada. El anhelo divino no es que tú te pierdas, sino que tú te salves. Y Dios ha sido paciente. ¿Y por qué tengo este ejemplo que acabo de citar? Es porque yo entendí una cosa, la mayoría de la gente que murió allí, Dios venía tratando con ellos mucho tiempo atrás. Yo he ido muchas veces, 11 veces he ido a República Dominicana. En cada esquina hay una iglesia, todo el mundo te habla de Dios, todo el mundo conoce la Biblia. La radio, la televisión, predicadores famosos, grandes, todos los cantantes esos que a ustedes les gustan y que no pueden venir aquí porque ustedes salen corriendo a escucharlo, todos son dominicanos. Aparte es una isla 4x4, ahí todo el mundo conoce el Evangelio. ¿Cree usted que no, Dios no trató con ellos? Ninguno podrá decir en la eternidad, a mí no se me dio una oportunidad. Y si hoy está alguien aquí y sabe que si hoy se muere no va al cielo, aquí es donde yo quiero que entiendas la gracia de Dios, que me pone a hablar estas cosas para que corrijas tu vida, porque Dios no está empeñado en tu perdición, Dios no está empeñado en que tú te pierdas, sino que te arrepientas y puedas ir al reino de los cielos. Dígale que tiene al lado, Dios te ama demasiado y quiere tu salvación. El mismo apóstol Pablo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no me puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es paciente contigo. Dios te ama profundamente. Te trae de su mano, te está exhortando, te está reclamando, te está hablando. Hasta en tus sueños se mete Dios. ¿Por qué seguir siendo un rebelde? Peor aún, ¿por qué seguir siendo un rebelde evangélico? ¿Por qué seguir viviendo a tu forma dentro de la iglesia? Eso no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Pastor, ¿dónde queda el amor de Dios? Se lo vuelvo a preguntar. La provisión de redención mediante la fe y el arrepentimiento es su manera de amarnos. Su manera de amarte no es eximirte del castigo. Y decir, no, pobrecito, yo sé que él ha vivido como él le ha dado la gana, pero yo sí lo amo y me lo traigo para acá arriba. No, así no es. Dejaría de ser justo. Entonces, su amor lo puedo observar, analizar, palpar y sentir cuando entiendo que Él proveyó a través de Cristo mediante la fe en Él y lo que Él hizo por mí y mi arrepentimiento. El famoso versículo, Juan 3:16. ¿Se lo saben? ¿Qué dice? Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para que el mundo no se pierda. Entonces Dios te ama, Dios tiene cosas extraordinarias para ti, te ha mostrado su amor de 1000 maneras, pero sigues desorientado. Sigues viviendo como quieres, sigues viviendo a tu manera y autoengañándote, pensando que estás bien con Dios. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra para que nadie se pierda y entiéndase por perdido, condenado eternamente en el infierno. No, él está como perdido. No, ya, eso es otra cosa. El perdido que habla Juan 3:16 es perdido en la eternidad sin Dios. Pero si la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos, significa eso que nos va a salvar a todos. Hay iglesias que predican esto. Se llama universalismo. Pero parece que no leen el capítulo completo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Si alguien se pierde no porque Dios le rechace, no porque Dios no lo quiere salvar, no porque Dios no lo tiene en sus afectos. Si alguien se pierde por necio, se pierde por amar tanto la oscuridad y el pecado que se aleja cada vez más de la luz de Dios. Por eso se pierden. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué murió? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Dios me ama, eso no me cabe duda. Isaías 55, versículo 5. Versículo 7, perdón, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me vuelves a preguntar, pastor, ¿dónde queda la gracia? La gracia queda en la advertencia firme y en la puerta de escape que te ofrece. Ahí queda la gracia. Si Dios solamente fuera justo, entienda esto. Si Dios fuera justo, no habría problema tampoco. ¿Alguno aquí nunca ha pecado? Levante la mano. ¿Nunca ha pecado? Levante la mano. ¿Todos han pecado? Levante la mano. Si Dios solo fuera justo y nos condenara a todos, Dios no sería malo. Óigame, Dios no sería. ¿Por qué no sería malo? Porque usted ha reconocido que es un pecador, que ha hecho cosas malas en la vida. Y si Él es justo, ¿qué dice usted de un juez que declara inocente a un culpable? Oh, qué rabia da cuando estos políticos se van de rositas, ¿verdad? Después que está toda la evidencia, que todo el mundo ha dicho, que todo el mundo sabe, pero no, y se van campantes a República Dominicana o a cualquier isla del Caribe a disfrutar lo robado. Y uno queda aquí como diciendo, y yo tengo que pagar impuestos. Pero de Dios
no se escapa el pecador. Ahora, Él no es malo por ser justo. Pero aparte de ser justo, es misericordioso, bueno y lleno de gracia. No tiene por qué hacerlo, sin embargo lo hace. Envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Me advierte las dos caras del amor de Dios en la advertencia, en la puerta que abre para que salgas corriendo. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Yo quiero concluir explicándome delante de ti, no justificándome. No voy a justificar mi predicación, es completamente bíblica. Pero sí quiero explicarte por qué escogí este mensaje. En primer lugar, para que comprendas plenamente la magnitud de la salvación que has recibido ya. ¿Sabes de qué has sido salvado? Pareciera que algunos no. Porque si sabes de dónde fuiste salvado, tu vida tiene que dar un vuelco. Ciertamente algunos de los que estamos aquí tenemos problemas serios. Y a veces pudiéramos decir, estoy viviendo un infierno. Pero cuando yo entiendo del infierno del cual fui rescatado, entiendo que no voy a ir a ese destino de perdición, no porque soy justo, sino porque el justo murió por mis pecados en la cruz y yo me arrepentí de todos ellos y Él me garantiza su perdón. Cuando sé de dónde me libró, no hay infierno terrenal que me robe el gozo y la alegría de seguir sirviéndole. ¿Sabes tú de dónde te salvó? Estamos hablando de gusanos, estamos hablando de fuego, estamos hablando de tormentos, de deseos humanos insatisfechos, de un castigo por la eternidad. De eso te salvó. Cuando te pregunte de qué te salvó, sepas responder. Bueno, sí, me salvó. No sabes de qué te salvó. Y hasta que no lo sepas y lo entiendas y lo encarnes, no vas a cambiar esa vida raquítica de la fe y no te metes de lleno con el Señor. Sea agradecido. 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 ¿Por qué prediqué este sermón? En segundo lugar, para que atesores tu salvación con un temor reverente y saludable hacia Dios. Eres salvo. La Biblia lo dice, puedes hablarlo con seguridad. Dios me perdonó. Si te arrepentiste, eres salvo. Pero cuida esa salvación. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Eres salvo, ocúpate en guardarla. ¿Cuánta tentación hay? ¿Cuánta? ¿Sabe usted que uno de los que murió en este accidente famoso, no me lo estoy inventando, su propia esposa lo dijo en una conferencia, mi esposo acaba de venir de un retiro de la iglesia, me dijo a mí, esta será mi última fiesta, después de esta noche no volveré más al mundo, y esa noche encontró la muerte. No cuidó su salvación con temor y temblor. Te puede sorprender la muerte viendo una pornografía, viendo una película que no debes ver. Te puede sorprender la muerte estafando o robando. Te puede sorprender la muerte hablando mal de alguna persona y destruyéndole. Te puede sorprender la muerte lleno de rencor y de odio. Yo hoy quiero que usted sea responsable de lo que Dios le ha regalado, de que usted sea responsable de ese regalo tan maravilloso que Él te dio a ti en la cruz del Calvario,
más de 8.000 millones de personas que viven en este mundo, nosotros tenemos el gran privilegio de tener una Biblia, de adorar su nombre y tener la seguridad de decir, soy salvo. Cuida lo que tienes. Cuida lo que tienes. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3, Pablo dice esto, escucha. Ojalá me tolerases un poco de locura. Parece que la gente lo estaba mirando mal. A lo mejor como usted me mira a mí ahora. Te voy a decir, lo voy a tomar en primera persona. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Me siento como Pablo. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él es el esposo, nosotros la esposa. Pero temo, él tiene un temor. ¿Cuál es el temor de Pablo? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuida tu salvación. No hables con el diablo. No creas que puedes tener una última noche y mañana volver. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué escogí este mensaje? En tercer lugar, para cerrar un ciclo, para que la comprensión de la terrible condenación que aguarda al pecador sea una motivación apremiante para compartir el mensaje transformador del Evangelio con aquellos que viven en oscuridad y van rumbo a la perdición eterna. Hemos hablado de evangelismo. De verdad he intentado convencerte. No sé si 10 mensajes seguidos han sido suficientes. Espero hoy que entiendas que tu amigo, ese que tú amas, pero que aún no le has predicado porque te da vergüenza, va rumbo a la condenación eterna. Ese familiar que no te atreves a hablarle y enseñarle la palabra de Dios va rumbo a una condenación eterna. La gente sin Cristo está perdida. Y la única esperanza que tienen es que tú le hables el Evangelio. Yo creo que era necesario hoy recordarles que hay un lugar de perdición para los rebeldes, para los que no conocen a Dios, para los que no obedecen el Evangelio, para los que andan en la carne y no en el Espíritu, para los que creen que pueden jugar con la gracia